Ya arrancaron las campañas locales, 3.400 cargos en juego. Algunos solo quieren ganar, otros ya lo advirtieron, van a ganar para vengarse. Una serie sobre populismo en América Latina levanta la polémica y también los instintos de censura. Mientras tanto, los candidatos presidenciales participaron en distintos foros. En uno de ellos, el de Citibanamex, Ricardo Anaya pidió por primera vez el voto útil de los priistas. Esto es 18 en la mira. Comenzamos. Pues tenemos como primer tema esta curiosa serie, el populismo en América Latina, sobre todo lo del capítulo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, el Redentor Furioso. Dejen poner sobre la mesa un planteamiento distinto al que hacía Pablo a la entrada. Yo creo que esa serie no existe. No existe porque National Geographic dijo que no había entrado en ningún trato y que no la iba a transmitir. No existe porque no es cierto que Putin, Trump sean latinoamericanos. Sería rarísimo que una serie sobre populismo en América Latina se tratara también de Trump y de Putin. Y sobre todo diría, no existe porque esta serie ya la había hecho National Geographic hace 10 años. Hay como muchos elementos que me hacen suponer que esto es un elemento de propaganda, ¿no? Yo creo que no. A ver, a mí me entrevistaron para esa serie. Yo fui uno de los ¿Para ese capítulo? No, para esa serie. Me entrevistaron, fue una entrevista de 2 horas y media aproximadamente. Me tocó hablar de los que yo conocía, que era Perón, Lula, Chávez y López Obrador. El equipo y la gente son profesionales. Algunos de ellos, yo no son ninguno de ellos amigos, pero los conocía de distintas labores. Hubo que firmar un documento donde tú autorizas, como en las buenas series, autorizas el uso de imagen, de tus opiniones y demás. Parte de los que hicieron esa serie, esa era mi referencia con ellos, además de conocimiento profesional de algunos. ¿Pero quiénes son en concreto? Habían participado en la filmación de la parte mexicana de una gran serie, de un gran documental que a mí me gustó mucho, que se llama Cuba Libre, que pasa por Netflix. No sé, más que eso. Lo que me preocupa, Jorge, Ricardo, es que la primera reacción del candidato puntero en las encuestas haya sido pedir que se bajara esa serie. Pero una si serie que no existe. Bueno, de acuerdo. Olvídate que existe o no existe. Lo pidió pero Ricardo. Si National Geographic dice, yo nunca... Ricardo, olvídate de eso. ¿Cómo puedes pedir una cosa que no existe? Pero no defiendas a López Obrador de esa manera. No, lo único que te dice es National Geographic. Yo estoy defendiendo National Geographic. No, seamos serios. National Geographic dijo, nunca tuve nada que ver con eso. Pero nadie está diciendo de National Geographic. Yo te estoy diciendo que la primera reacción de López Obrador fue decir, paren esa serie, y lo pidió ante el INE. Y eso es inadmisible porque es enseñar los colmillos de la censura. Esa propaganda. Lo que sea. La historia viene de antes. La historia viene con una declaración de Andrés Manuel López Obrador diciendo la va a pasar Cinépolis. Y le pide a su gente que impida que esa serie se pase en Cinépolis. Cinépolis dice, yo no tengo idea de qué me estás hablando. Pero después de que los camiones estaban. No importa, sí, después de los camiones. Simultáneo, al mismo tiempo. Termina eso y él se monta directamente en si existe, no existe. No lo sé, pero lo que es cierto es que esto que aparece otra vez como la expresión de una posible crítica es asumida por Andrés Manuel como parte de una guerra sucia en donde se le vuelve a comparar y él se monta en ello sin siquiera saber si, como tú dices, existe o no existe, bajo el argumento de que él no puede ser comparado ni con Lula, ni con Putin, ni con quien sea. Y yo creo que aquí el argumento tiene que basarse, o la discusión tiene que basarse, no en si la serie o no la serie, sino en el derecho mismo simplemente de cualquier privado de lanzar
cualquier tipo de mensaje en esta lógica perversa que se tiene en la ley electoral, en donde los privados no pueden hacer nada. Y creo que es fundamental el hecho de que se pueda... La ley vale para algo. Y vale para separar entre propaganda y un documental periodístico, que es realmente lo que estamos discutiendo. No importa. Si esto es documental periodístico, es lo que yo sospecho, no existe. Ahora, si es propaganda, pues entonces que aparezca como propaganda y se le trate, reglamente como propaganda. Ver, eso es una especulación, que no existe es una especulación. Hay elementos fuertes para sospecharlo. Yo lo que sé que hay quienes han visto ese capítulo. El capítulo de López Obrador, por eso. Ningún otro. Pero Ciro Gómez Leiva vio el capítulo de López Obrador, pero ¿por qué te tienen que mostrar todo el...? Por las dudas que te estoy diciendo. Las dudas las señora. Perdón, a ver, el INE tendría que decir si es propaganda o es en serio. Si mañana sale un documental sobre, no el populismo, el neoliberalismo en América Latina. Que exista. Existe. Yo quiero ver el documental. Hace 6 años tiene que ver con América Latina. A ver, pero es censura previa. Hace 6 años se sacó una película sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio y nadie intentó censurarla. Y aquí el fenómeno político, más allá de lo cinematográfico y del origen, está en que un candidato presidencial, el puntero en las encuestas, dicen, bájenme eso. No puede convivir. Déjeme terminar. No pueden no pueden convivir. Es como el peor de todos los populistas del resto. A ver, eso es propaganda. No, a mí me parece. No, eso es periodismo serio. Esa es tu opinión. No, yo hago periodismo serio y tengo una gran comparación entre Chávez antes de ser presidente y López Obrador antes de ser presidente. Ellos dos. Pondrías todos juntos. No, desconozco ese fenómeno. Eso es América Latina. Desconozco ese fenómeno. No. Estoy hablando Chávez y López Obrador. Y Putin no son América Latina. No nacieron aquí, no gobernaron aquí. Bueno, pero deja hablar primero. Deja hablar porque no estás dejando hablar. Putin y Trump no son América Latina, pero el documental no es de Putin y Trump. Pero es sobre América Latina. Es sobre América Latina y Perón, Chávez, Lula y Andrés Manuel, estés de acuerdo o no con ellos, comparten posiciones ideológicas, posiciones políticas, formas de entender el poder y la política. Pero por supuesto. Y mucho más quizás el peronismo que Lula o que el propio Chávez. Todos y cada uno de ellos representan una opción de populismo. De populismo en el sentido de liderazgos carismáticos que en función de su figura estructuran una línea de poder. Ese es el denominador común. Que América Latina, que Rusia, que... No, espérame, deja hablar. No, deja hablar. Esos ya gobernaron. Deja hablar, no importa. Esa es la línea. Esa es la línea. Y el ciclo... Peras y manzanas. Deja hablar. Ok. Esa es una parte. Y quieren lanzarla a partir de ese modelo. También gobernó la Ciudad de México. Y la gobernó también bajo un modelo. Para alcaldes, me parece una gran idea. No importa, pero ahí aparece. Y el segundo punto. A ver, el día de hoy, Mexicanos Primero sacó de su propaganda, le quieres llamar así, de niños hablando de la reforma educativa. Y fueron y pegaron de gritos porque dijeron, no, dice Morena, se trata de propaganda en contra de López Obrador. No es propaganda. Bueno, y dictaminó el INE que no era propaganda. No es propaganda. Exactamente lo mismo. No aboga para que votes por uno. Insisto, si seguimos metiéndole a este tipo de restricciones o tratar de restringir en función de lo que tú opines y yo opino, estamos haciendo pedazos un modelo democrático que no tiene por qué ser revelado. Mi posición. Si la serie existe y hay 6 capítulos, déjame ponerlo. Por favor, déjame ver. Si la serie existe, no tengo nada que decir aquí, me allano. Si no existe, esto se construyó como un instrumento de propaganda electoral. La propaganda, esa es mi diferencia. Mi duda es que la serie no existe. Ricardo, si la serie no existe, no la van a poder pasar. Entonces, ¿por qué no? Si no existe, no puede pasar algo tan poderoso que le prohibió a todas las televisoras. No, pero si no existe. Pero pongo un ejemplo personal. Yo hice una película sobre Ayotzinapa hace 2 años. La hice yo. La hice con el maestro Raúl Quintanilla, que trabaja también en esta empresa, con reporteros, gente... ¿Y la anunciaste en un parabús o la anunciaste en un autobús? Dijiste que salía el 30 de abril, Día del Niño. No, salió hace 2 años. Y la que intentamos sacar...
Hubo una campaña brutal de los mismos, Andrés Manuel, toda la claqué que trabaja con él, y bloquearon la película. La película salió el día que se estrenó la película, hubo una movilización en la Cineteca, que era una de las salas que pasaba, la terminaron poniendo prohibida para menores de 18 años, amenazaron a Cinépolis y a Cinemex que les iban a quemar los cines y nunca más salió la película. Ni lo negocié yo con Netflix porque no había posibilidades. Aquí es lo mismo, yo no sé, la serie yo no la he visto. Ahí está el punto, no ahí está el punto. El punto es político. Si no existe, obviamente no va a pasar, no va a pasar lo que no existe. ¿Sabes cuál es el pero está prohibiendo no, si no existe, ¿cómo va a ser propaganda? Fueron las fotos de los autobuses las fotos y todo lo que implicó. Pero no hay tal serie, si no hay tal serie, no existe. ¿Sabes cuál es el peor error? El peor error fue de Andrés Manuel en montarse. Si esa es una provocación y una propaganda, ¿para qué demonios se monta en eso? Ese es el peor error. Lo desnuda, lo muestra tal cual es. Él no puede soportar una idea diferente a la suya, que lo compare, que le hagan una crítica. Cuando él le llama al otro pelele, cuando le llama al otro mafiosillo, cuando le dice al otro que es un títere del poder, y ahí le dicen populista, no, que querían que lo apuntaran en la lista, pues ahí estás junto a Chávez, junto a Lula y junto a otros populistas de América Latina como Juan Domingo Perón. ¿Qué pasó? No que le apuntaran en la lista. Son miradas poco sofisticadas esas comparaciones planas. No, yo creo... De Putin, Trump, López Obrador. ¿De qué hacemos la ensalada? César, ¿les gusta que la hagamos griega? La ponemos cuando veamos el documental, discutimos eso. Que se llama de derecha, populismo. De izquierda. Como le quieres llamar, populismo es populismo. Sobre los cuales se construyen modelos autoritarios. Yo creo que el periodismo no debería evitarse. Es un tema académico. Debería evitarse, como han hecho algunos colegas, decir, va a salir el 30 de abril tal serie con tales capítulos si no tienes la prueba. Ricardo, creo que el periodismo lo que tiene que hacer es prestarse a la sofisticación. Yo estoy de acuerdo, nada más, académicamente. Populismo, el fake news. Académicamente. Populismo, académicamente. Fuera la noticia falsa. Académicamente. Si la noticia falsa es la tuya. Escucha, cuando yo vea el otro capítulo, es que no lo puedes escuchar porque lo están prohibiendo. Ricardo, ya es presidente, ya es secretario. Cambiemos de tema. Académicamente. Además, 3 contra 1 se no ha dejado hablar a nadie. Derrotado. Termina. Académicamente. 3 contra 1, cambiamos de tema. Teóricamente, populismo es una categoría que se puede aplicar. Hemos dado la misma clase, Racel, lo que es populismo. Ok, entonces discutamos. Pero bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, pero además 3 contra 1 sí es montón. Pero, a ver, por eso también. Oye, pero a ver, lo que no es académico fueron las presentaciones de los candidatos en distintos foros. Estuvo muy interesante la del TEC, muy interesante la de City, y ahí a mí me parece que lo más importante que yo vi en estos últimos días fue el primer llamado público y abierto de Ricardo Anaya a pedir el voto útil de los priistas. Pues está interesante ese tema, porque de un lado, Leonardo Curcio lo acorrala. O sea, Leonardo lo lleva... Y le dice, a ver, Ricardo Anaya, si fuese necesario hacer un pacto, una cita con Peña Nieto para pactar en contra de los pueblos, ¿lo haría? Entonces se oye el barullo, no se escucha la respuesta, y Álvaro Delgado lo relata ahora en Proceso, que al final Curcio repite, entonces sí lo haría. Ya hoy salió Anaya a decir que de ninguna manera, que no está dispuesto a hacer ningún pacto que genere impunidad ni acuerdos cupulares. Hoy se desdijo. Ahora, pero en el video no dice exactamente eso, no habla de un pacto. En la respuesta de Ricardo, sí en la pregunta de Leonardo, en la respuesta de Ricardo él no habla nunca de un pacto, pero él habla de la necesidad del voto útil y de que le llegue voto útil. Eso sí nos guste o no, voto útil va a haber. Y ese voto útil se va a definir en junio. Lo que me parece una perversidad que se estila en este tipo de campañas es decir desde ahora que decline un candidato. Oiga, no se trata de eso el voto útil. Que decline un candidato ni de chiste, sino crear las condiciones que se dejen de pelear el gobierno y el PAN, Mid y Anaya, para que la población defina, la población que quiera dar voto útil, sin este tipo de presiones y sin haberse sacado los ojos unos a otros, por quién van a dar el voto útil
cuando se tenga que tomar esa decisión en junio. Yo creo que ahí el tema es muy claro. Yo esa pregunta se la hice directamente también a Ricardo Anaya, y cuando le dije, bueno, tiene que haber un acuerdo aquí entre las distintas partes, y él me contestó, no se trata de acuerdos cupulares, y él lo ha repetido todo el tiempo, sino se trata básicamente de un voto en función de lo que la ciudadanía pueda manifestar como opción de cambio. Yo creo que esto todavía estamos muy temprano. Estamos en un momento muy temprano como para hablar de que un candidato pueda decir, sí, voy a llegar a negociar. Esto se va a dar eventualmente dentro de un mes o mes y medio, si no me fallan los cálculos, pero que en este momento todavía estás en una disputa en donde obviamente esta necesidad de hablar del voto útil se produce porque el otro candidato, el candidato del proyecto, digamos, totalmente distinto a los otros dos, tiene una ventaja que presiona a los otros para una definición. Y yo creo que ese es el punto central que tendríamos que empezar a pensar, de si el voto útil va a ir acompañado de un acuerdo político que mueva a gobernadores, que mueva a otro tipo de... Pero son acuerdos. Lo decía muy bien la semana pasada, porque decía, a ver, sí tendría Anaya que empezar a mandarle alguna serie de señales al voto priista, que en caso que no le entusiasme al final Meade, pudiera acercarse. Y mencionaba algunas posibilidades. El problema para Anaya es que si manda esa señal, al mismo tiempo tiene que cambiar su mensaje, porque su mensaje es cero impunidad, voy a perseguir al presidente. ¿Cómo lidia con esa ambigüedad? Y en la fraseo de hoy dice, a ver, la leo, dice, no a acuerdos cupulares bajo ninguna circunstancia. Es decir, con Peña, no. Lógico. Eso lo dice. No al voto, sí al voto útil. Claro. Y no a un pacto de impunidad. Ahí están sus tres reglas. Pero las tres puntos son correctos. Claro. Yo creo que son puntos correctos, y yo creo que esos acuerdos son tácitos, ¿no? No es un acuerdo. Son tácitos, no es un acuerdo que la conspiración. Y no me lo imagino al revés. Voy a ir a un acuerdo con Peña Nieto y vamos a firmar un pacto de impunidad. No, eso no se va a dar. Políticamente canción, ¿no? Las cosas tienen que fluir, pero de una manera distinta como han estado fluyendo ahora, en que hay una disputa muy grande por el segundo y tercer lugar. El segundo y tercer lugar no importa. Tiene que haber un entente, tiene que haber una no agresión entre los candidatos Anaya y Meade, porque sus votantes se van a necesitar mutuamente, no sé si para un lado o para otro, para poder enfrentar, no sé si con éxito, a López Obrador. Y tienen, además, bueno, hablando de gestos, yo creo que ha hecho varios en los últimos días. Lo ha hecho Meade también, hacia los panistas. Meade empezó, ¿no? En el debate Meade empezó. Y después Anaya también ha hecho gestos, no solamente de esta declaración, sino también con Margarita, cuando le preguntaron, bueno... Y tuvo reciprocidad. Tuvo reciprocidad. Entonces, me parece que ese es un tema que vamos a tener que seguir analizando estos 2 meses que faltan para la elección, porque, como dice Pablo, creo que es el tema crucial probablemente para la elección, cómo se va a polarizar, porque al final se va a polarizar una elección de Andrés Manuel con Meade o con Anaya. Pero bueno, si les parece, vamos a un corte, regresamos en un minuto. Es interesante estas presencias de casi todos los candidatos en el foro de Banamex, en el TEC de Monterrey, y también, y de lo que hablaremos la próxima semana, porque sí vale la pena, es los candidatos presidenciales ante la CID, la Cámara, la Industria, la Radio y la Televisión. Y yo veo a un PRI bastante distanciado de los medios de comunicación, un PRI que atraviesa por una crisis, yo creo, en su relación con muchos medios de comunicación que dan color, unos para Anaya y otros para López Obrador. Y el priismo, que antes había sido hegemónico en los medios, no lo veo. No sé, es una provocación tal vez, y lo dejaremos para la próxima semana. Eso lo dejamos para la próxima semana, y el tema de la reunión de la CIR también tiene relación con lo que platicábamos antes del documental. Me parece que tiene que haber, y qué mejor marco que la CIR para hacerlo, un compromiso de todos los candidatos a futuro con la libertad de expresión, con los temas de hasta dónde puede haber márgenes de censura o no. Me parece que es un tema central que tendremos que analizar la próxima semana,
particularmente después de esta reunión de la CIE. Y ahora además te arrancan lo que son las campañas a nivel de estados de la República, estos 9 estados, incluyendo la Ciudad de México, en donde la pregunta aquí es si estas elecciones locales tienen un peso específico o se convierten simplemente en el acompañante de los candidatos. No hemos visto a López Obrador llevar de la mano a los candidatos, apoyarlos, y la pregunta es si de verdad tienen algún tipo de color cada uno de ellos que puedan generar una dinámica propia o simplemente se montan en lo que es esta tendencia. A mí la verdad la Ciudad de México es la que me estuvo más entretenido porque pues Marcelo Ebrard tuvo que exiliarse, se fue a vivir a Francia, anduvo por California, se puso a ayudar a Hillary Clinton, no podía regresar porque lo venían persiguiendo. Sí, con el tema de y la este línea fin 12. de semana se la cobró, con Claudia Sheinbaum a un lado, diciéndole, señor Miguel Ángel Mancera, vamos, dirían los españoles, Pero por usted. ¿Quién lo venía persiguiendo? Perdón, cuéntame. No, lo que dice Marcelo a Miguel Ángel Mancera es, ahora voy por ti. Es decir, las elecciones como territorio de revancha, de venganza. Yo no sé si eso se va a llevar a que yo vote por Sheinbaum o no, pero si alguien tenía algún entusiasmo todavía por Ebrard, ese voto ahí está. Si alguien odiaba a Ebrard, esto puede hacerle daño a Sheinbaum. Es una navaja de doble filo. Sí, pero además, bueno, trascendiendo un poco también la Ciudad de México, yo creo que sí, que las elecciones estatales influyen. Para mucha gente es más importante su presidente municipal, claro, es una elección presidencial. Su gobernador es la autoridad directa que tiene, y son muchas. Prácticamente todos los estados tienen algún tipo de elección local. Este 1 de julio, 9 estados, incluyendo la ciudad, tienen elecciones de gobernador. Y bueno, y si vamos un poco llevando lo que tú decías al inicio de este bloque, se ve al PRI y a su alianza muy mal posicionado en la mayoría de esos. Excepto Yucatán. Hay 2 estados clave. Yucatán está en la tablita para el PRI. Pero yo veo 2 estados clave donde el PRI puede haber sellado su derrota. Fue el error en Chiapas, el error de imponerle un candidato a la alianza PRI-Verde, imponerle un candidato al gobernador Velasco, y Guanajuato. Guanajuato impusieron a un candidato de la CNC. Primero, Chiapas le había dado más de 1 millón de votos a Peña Nieto. Y Guanajuato ganó Josefina hace 6 años, pero por muy poquito. Guanajuato y el Bajío fue una zona donde Peña Nieto cosechó votos de una manera impresionante y que no estaba en el radar. A Peña Nieto lo hicieron ganar los habitantes del Bajío en un grado alto. Y un tercer estado, Veracruz. Tabasco, Veracruz. Veracruz va a ser... No hay forma. En Veracruz, perdón, pero ganó Josefina. ¿Qué PRI podría En Veracruz ganó Josefina. ¿Qué PRI podría quedar si no topa más de 17 puntos a la presidencia y gana un estado? Es que aquí ya no estamos hablando de si el PRI pierde esta elección. Es que el sistema de partidos podría girar de manera Depende de quién gane la presidencia de la República. Porque a ver qué le pasa al frente también, en términos de un éxito o un fracaso en ese tipo de alianza. Y creo que esa sería la parte complicada, digamos. Pero el frente tiene, a diferencia del PRI, el frente tiene garantizado de esos 9 estados, 3 o 4 los tiene garantizados, más los estados que tiene actualmente. El PAN, que no el PRD. El PAN, claro, que es otra historia. Otra historia. Bueno, pues ahí están los temas, y por supuesto la próxima semana estaremos aquí platicando sobre más temas electorales. Esto fue 18 en la mira. Muchísimas gracias.